La nave alienígena, un monstruo de metal y tecnología desconocida, se tambaleó en la atmósfera del planeta inhóspito. Las alarmas sonaban por todos lados mientras Kron, el líder alienígena, gritaba órdenes a su tripulación. La nave, llamada Ciferis, había sido su orgullo, una maravilla de la ingeniería intergaláctica. Pero en ese momento, se convertía en su perdición. Un golpe violento sacudió la estructura, y la nave se vio envuelta en llamas antes de caer en picado hacia la superficie. En cuestión de segundos, el brillo del sol del planeta se convirtió en una oscura cúpula de árboles y rocas afiladas. Los alienígenas sintieron el impacto como un dolor punzante en sus cuerpos. Estaban atrapados en un mundo donde las reglas eran diferentes, donde el peligro acechaba en cada sombra. Los sobrevivientes se arrastraron fuera de los escombros humeantes. Kron, con su piel verde y escamosa, miró a su alrededor con una mezcla de desesperación y furia. La atmósfera era densa y pesada, llena de sonidos extraños que resonaban en sus oídos. «Reúnan las herramientas. Necesitamos reparar la nave», ordenó, su voz temblando con la adrenalina. A pocos kilómetros de allí, Javier, un humano explorador del espacio, se encontraba en su campamento. Había llegado a este planeta buscando nuevos recursos, sin saber que sus planes se verían alterados por la llegada de los alienígenas. Cuando escuchó el estruendo del choque, su curiosidad fue más fuerte que el instinto de supervivencia. Con su mochila al hombro y su pistola de energía lista, decidió investigar. Mientras caminaba hacia el lugar del accidente, Javier sintió la tensión en el aire. La vegetación era espesa y cubierta de una niebla opaca. Cada paso que daba le hacía sentir que estaba entrando en un territorio desconocido, uno que podría ser tanto fascinante como mortal. Finalmente, llegó al lugar del desastre. Vio la nave destrozada y a los alienígenas tratando de salir de los restos humeantes. Su corazón latía con fuerza al observar a Kron gritar órdenes a sus compañeros. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una figura que se movía entre ellos. Cira, una ingeniera alienígena con ojos grandes y brillantes que reflejaban tanto el miedo como la determinación. Cira miró a su alrededor, ansiando encontrar una solución para reparar la nave antes de que las criaturas del planeta comenzaran a atacar. Al ver a Javier acercarse, su instinto fue el de correr. Los humanos eran conocidos por ser temidos entre las especies del universo, eran considerados guerreros brutales que no dudaban en acabar con cualquier amenaza. Javier levantó las manos en señal de paz. «Hola. No soy un enemigo», gritó, pero su voz se perdió entre los ruidos del bosque. Los alienígenas lo miraron con desconfianza, sus ojos llenos de temor. Kron se adelantó, frunciendo el ceño. «Humano. ¿Qué haces aquí? Este es un lugar peligroso», dijo con una voz profunda que reverberaba entre los árboles. «Vine a ayudar», respondió Javier, intentando que su tono fuera lo más calmado posible. «Si están atrapados aquí, necesitarán ayuda para salir». Cira observaba con cautela. La idea de confiar en un humano era aterradora, pero sabía que no podían hacer todo por sí mismos. Las criaturas del planeta ya estaban merodeando, atraídas por el estruendo del accidente. Kron miró a Cira y luego a Javier. «No necesitamos tu ayuda», dijo con desdén. Pero en su interior sabía que estaban en una situación crítica y que aceptar ayuda podría ser su única opción. Mientras tanto, el sonido de pasos pesados resonó en el bosque cercano. Algo estaba acercándose. Cira sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había tiempo para discutir sobre el orgullo o la desconfianza. «¡Rápido! ¡Todos a trabajar!», gritó Kron, intentando mantener la calma en medio del creciente pánico. Javier dio un paso adelante, decidido a demostrar su valía. «Necesitan materiales para reparar la nave. Puedo ayudarles a conseguirlos». A pesar de la desconfianza inicial, Cira sintió que había algo diferente en este humano. Había una chispa de valentía en sus ojos que le dio esperanza. Así comenzó una inusual alianza entre seres de mundos diferentes. El destino les había reunido en un lugar donde lo desconocido acechaba en cada rincón. La lucha por la supervivencia estaba por comenzar. La atmósfera del planeta era opresiva, con una humedad que se adhirió a la piel de Javier como un sudario. Alrededor, los alienígenas comenzaron a moverse con una mezcla de ansiedad y determinación, recogiendo herramientas y piezas del naufragio. Kron mantuvo una actitud autoritaria, pero su mirada delataba la inquietud que sentía por su situación. Javier se acercó a Cira, que estaba revisando un panel dañado de la nave. «¿Qué necesita para repararlo?», preguntó, tratando de sonar lo más útil posible. Cira lo miró con desconfianza, pero, al mismo tiempo, reconoció que su conocimiento de ingeniería podría ser valioso. «Necesitamos un generador de energía»,
dijo Cira, señalando una serie de cables chamuscados. Y algunos minerales que se encuentran en estas montañas. Pero no podemos salir a recolectarlos ahora. La criatura que escuchamos antes no es la única que merodea por aquí. Su voz era firme, pero había un atisbo de vulnerabilidad. Javier asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Entonces, ¿qué tal si encontramos una manera de protegernos mientras tanto? Tal vez podamos construir una trampa o algo que nos mantenga a salvo. Kron escuchó la conversación y frunció el ceño. No necesitamos sus ideas, humano. Solo debemos concentrarnos en reparar la nave. Sin embargo, la mirada de Cira hacia Javier le hizo entender que su propuesta no era del todo descabellada. Quizás deberíamos considerar su plan, sugirió Cira. Si logramos crear una defensa, tendríamos más tiempo para trabajar en la nave. La decisión de Cira sorprendió a Kron, quien no estaba acostumbrado a que su autoridad fuese desafiada. Está bien, aceptó Kron, aunque con reticencia. Pero si algo sale mal, serás el primero en pagar las consecuencias. La advertencia resonó en el aire mientras el grupo comenzaba a trabajar en una trampa rudimentaria utilizando materiales de la nave y elementos del entorno. Con el paso de las horas, el campamento se transformó en un bullicioso centro de actividad. Javier mostró habilidades para improvisar con los materiales disponibles, creando un sistema de alertas rudimentario que emitiría un sonido ensordecedor al detectar movimiento. Los alienígenas miraban con creciente asombro y confusión mientras trabajaba, convencidos de que no podían confiar realmente en él. Cira se centró en el generador de energía, intentando recordar los diagramas que había estudiado durante su formación. Se acercó a Javier para pedirle ayuda. Si trabajamos juntos en esto, puede que tengamos una oportunidad, sugirió, su voz cargada de esperanza. Javier sonrió al ver su disposición. De acuerdo. Tu experiencia y mis ideas pueden hacer que esto funcione. Mientras ambos trabajaban codo a codo, comenzaron a conocerse mejor. Cira le habló sobre su planeta natal, un lugar lleno de ríos cristalinos y cielos brillantes, mientras que Javier compartió historias sobre la Tierra y sus paisajes vibrantes. Sin embargo, en medio de esa camaradería, el temor seguía presente. Kron observaba desde un rincón, inquieto ante la cercanía entre los dos. No podía evitar sentir que esta unión entre humano y alienígena era un riesgo mayor del que podía controlar. Al caer la noche, el cielo se oscureció rápidamente y los sonidos del bosque se intensificaron. Las criaturas nocturnas comenzaron a hacer eco de sus presencias, creando un ambiente tenso. La trampa estaba lista, pero la incertidumbre sobre si funcionaría o no pesaba en el aire. De repente, un rugido profundo resonó entre los árboles. Todos se congelaron. La criatura había llegado. Sus ojos brillaban en la oscuridad mientras se acercaba al campamento. Era enorme, cubierta de escamas negras y espinas afiladas, sus garras rasgaban el suelo como si fuera papel. ¡Alerta!, gritó Javier, activando el sistema que habían construido rápidamente. Un sonido ensordecedor llenó el aire, haciendo que la criatura se detuviera en seco. Cira se puso a la defensiva junto a Kron mientras Javier empuñaba su pistola de energía. Kron dio un paso adelante, su instinto guerrero aflorando. «No dejaremos que nos derrote», afirmó con determinación. Pero Javier sabía que no sería suficiente solo con enfrentarse a la criatura, necesitarían trabajar juntos para sobrevivir. La criatura se abalanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Javier y Cira intercambiaron miradas rápidas, era el momento de demostrar lo que habían construido juntos. Con un impulso repentino, ambos corrieron hacia la trampa, esperando atraer al monstruo hacia ella. Kron gritó órdenes mientras intentaba mantener a raya a la bestia con su propia arma. La tensión aumentaba. El tiempo se estaba agotando y el peligro estaba más cerca que nunca. ¿Lograrían sobrevivir a su primer desafío juntos y demostrar que podían confiar unos en otros? La batalla por sus vidas estaba a punto de comenzar. La criatura rugió, un sonido que parecía sacudir el aire mismo mientras se lanzaba hacia el campamento. Javier y Cira se movieron rápidamente para activar la trampa que habían construido. Con cada segundo que pasaba, el peligro se hacía más inminente. «¡Ahora!», gritó Javier, señalando hacia el dispositivo improvisado. La trampa consistía en un sistema de cuerdas y un peso que, una vez activado, atraparía a la bestia en una red de metal y cables. Cira asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras se posicionaba junto a Javier. Kron, con su armamento listo, intentó atraer la atención de la criatura. «¡Sobre aquí, monstruo!», gritó, disparando un rayo de energía que impactó en el suelo cerca de la bestia. El rugido resonó nuevamente,
y la criatura se volvió hacia él, sus ojos brillantes llenos de furia. Javier y Cira aprovecharon la distracción. Con habilidad, comenzaron a tirar de las cuerdas que habían colocado estratégicamente. El sonido del mecanismo chirriando llenó el aire mientras la trampa se activaba. La criatura, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se lanzó hacia ellos con una rapidez aterradora. «¿Es ahora o nunca?», exclamó Javier con determinación. Con un movimiento rápido, ambos tiraron de las cuerdas y la trampa se cerró. La bestia cayó en el mecanismo, pero no sin dar una lucha feroz. Sus garras rasgaron el aire mientras intentaba liberarse. Kron se unió a ellos, disparando ráfagas de energía en un intento de debilitar a la criatura. «¡No te detengas!», gritó, su rostro una máscara de concentración y temor. La combinación del esfuerzo de todos era crucial, ningún error podría permitirse en ese momento. Cira sintió como la adrenalina corría por sus venas. «¡Vamos! Debemos mantenerla atrapada», dijo mientras se acercaba a la trampa para asegurarse de que las cuerdas mantuvieran a la criatura bajo control. El rugido de la bestia resonaba en sus oídos mientras luchaba desesperadamente. Javier sabía que tenían que actuar rápido, no podían permitir que la criatura rompiera las ataduras. Con un gesto decidido, apuntó su pistola hacia uno de los puntos débiles de la criatura y disparó. Un destello azul iluminó la oscuridad. El impacto hizo que la bestia retrocediera momentáneamente, y Cira aprovechó esa ventana. «Ahora», ordenó, lanzándose hacia el panel de controles de seguridad que habían improvisado para mantener el mecanismo operativo. Las luces parpadearon a su alrededor mientras Cira manipulaba los controles. La trampa se ajustó, tensando aún más las cuerdas y asegurando a la criatura con fuerza. Los gritos de furia del monstruo resonaban en el aire, pero ahora estaba contenida. «Lo logramos», respiró Javier, sintiéndose aliviado pero consciente de que no estaban fuera de peligro aún. La criatura seguía luchando contra su captura, y el grupo debía estar atento a cualquier posible ruptura en su defensa. Kron, aún mirando con desconfianza a Javier, exclamó: «No bajes la guardia. Este monstruo no se rendirá fácilmente». Sin embargo, había un atisbo de respeto en su voz, había reconocido el valor del humano en este momento crítico. Cira se acercó a Javier con una mezcla de gratitud y temor. «No tengo palabras para agradecerte», dijo, sintiendo una conexión más profunda con él después de haber enfrentado juntos a la bestia. «Lo hicimos juntos», respondió Javier, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. La tensión inicial había dado paso a un sentido de camaradería. Pero antes de que pudieran relajarse, un estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. Más criaturas comenzaban a emerger entre los árboles, atraídas por el ruido de la batalla. La situación se volvía desesperada. Su pequeña victoria estaba a punto de convertirse en una lucha por sobrevivir. «Debemos prepararnos. No podemos permitir que estas criaturas nos rodeen», gritó Kron mientras buscaba su armamento y organizaba una estrategia rápida. Cira miró a Javier, sabiendo que tenían que actuar rápido. «¿Tienes alguna idea sobre cómo mantener a raya a estas bestias?», le preguntó Cira con ansiedad en los ojos. Javier pensó rápidamente. «Podemos usar el sistema de alertas para atraerlas hacia un área específica. Si logramos hacer que se concentren en un solo lugar, podremos controlar mejor la situación». Cira asintió, reconociendo la validez del plan. «De acuerdo, hagámoslo», respondió, sintiendo renovada determinación. Mientras Kron organizaba a los alienígenas para hacer frente a las criaturas que se acercaban, Javier y Cira comenzaron a trabajar juntos una vez más, creando una serie de distracciones para guiar a las bestias hacia un área donde podrían defenderse más fácilmente. El sonido del combate resonaba en el aire mientras todos luchaban por sus vidas. La tensión crecía con cada segundo, sabían que si fallaban ahora, las consecuencias serían devastadoras. ¿Podrían superar esta prueba y forjar una alianza más fuerte entre ellos? La batalla continuaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y metal chamuscado, mientras la oscuridad del bosque se llenaba de rugidos y gritos. Javier, Cira y Kron se encontraban en el centro de un torbellino de caos, sus corazones latiendo al unísono con la adrenalina que corría por sus venas. Las criaturas, atraídas por el ruido de la trampa y el combate, se acercaban en grupos, sus ojos brillando con una ferocidad insaciable. «Vamos, hay que atraerlas hacia la zona de trampa», gritó Javier, tratando de mantener la calma en medio del pánico. Con un rápido movimiento, activó el sistema de alertas improvisado que habían construido. Un sonido ensordecedor resonó en el aire, y las criaturas, atraídas por el ruido, comenzaron a desviarse hacia la dirección del sonido. «Ahí vienen»,
advirtió Cira con voz tensa, observando cómo las bestias comenzaban a concentrarse en el área que habían preparado. ¡Rápido! Colóquense en posiciones defensivas. Kron tomó su lugar frente a la trampa, su arma lista para disparar. No dejaré que se acerquen a nosotros, dijo con firmeza. Pero en su interior, el líder alienígena comenzó a cuestionar la estrategia de confiar en un humano. Sin embargo, la situación era crítica, y no había tiempo para dudas. Mientras las criaturas se acercaban, Javier se movió rápidamente junto a Cira para preparar un último recurso defensivo. Habían creado una barricada improvisada con restos de la nave y troncos del bosque. Debemos asegurarnos de que esto funcione, dijo Javier, su voz firme a pesar de la inminente amenaza. Cira miró a Javier con determinación. Si logramos contenerlas aquí, quizás podamos tener una oportunidad de escapar una vez que la nave esté lista, sugirió, sintiendo que su confianza en él crecía con cada minuto que pasaban juntos. Las criaturas emergieron de la oscuridad, sus formas grotescas iluminadas por destellos de luz cuando Kron disparó su arma. El primer disparo impactó en una de las bestias, haciéndola caer con un grito agudo. Sin embargo, el sonido solo sirvió para atraer a más de ellas. «No se detengan. Sigan disparando», ordenó Kron, mientras la tensión aumentaba. Javier se unió a él con su pistola de energía, cada disparo resonando como un eco de determinación en medio del caos. Cira se movió entre ellos, buscando una forma de ayudar. «Debemos encontrar un punto débil en su defensa. Estas criaturas son inteligentes, no podemos subestimarlas», dijo mientras observaba los movimientos de las bestias. El grupo se mantuvo unido a medida que las criaturas intentaban romper la barricada. Una de ellas se lanzó hacia Kron, quien disparó nuevamente, pero esta vez no logró detenerla. La criatura lo golpeó con fuerza, haciendo que cayera al suelo. «¡Kron!», gritó Cira, corriendo hacia él mientras Javier mantenía a raya a las otras bestias. Pero antes de que pudiera llegar, Kron se levantó rápidamente, decidido a no dejarse vencer. «Estoy bien. Solo necesito un momento», respondió Kron entre dientes, su mirada fija en el enemigo. La herida no lo detendría, su determinación era más fuerte que su dolor. Aprovechando la confusión momentánea, Javier tomó una decisión audaz. «Cira, «Tú quédate aquí y ayuda a Kron. Yo voy a intentar usar esa trampa para atraerlas más cerca», dijo mientras señalaba hacia el dispositivo que habían construido anteriormente. «¿Estás loco? Es demasiado arriesgado», exclamó Cira, pero Javier ya se había lanzado hacia el área donde había activado el sistema de alertas. Con cada paso que daba, podía sentir las miradas hambrientas de las criaturas sobre él. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba un nuevo mecanismo para atraerlas. Activó un dispositivo que emitía un brillo intenso y un sonido ensordecedor. Las criaturas se volvieron hacia él, sus ojos llenos de furia y hambre. «¡Vamos! Aquí estoy», gritó Javier con todas sus fuerzas, atrayendo la atención de las bestias hacia su dirección. La mayoría comenzó a avanzar hacia él. Cira observaba con miedo y admiración mientras Javier enfrentaba el peligro. «Ten cuidado», gritó, pero sabía que no podía hacer nada más que confiar en él. Una vez que las criaturas comenzaban a concentrarse alrededor del dispositivo, Javier hizo una señal a Kron y Cira. «Ahora. Hagan lo que puedan para contenerlas», ordenó. Kron y Cira, recuperando su enfoque, comenzaron a disparar a las criaturas que se acercaban, tratando de mantenerlas alejadas mientras Javier corría hacia la trampa. El sudor le corría por la frente mientras luchaba contra el pánico, necesitaba hacer esto funcionar. El ruido del combate llenaba el aire, pero Javier estaba decidido. Con un movimiento rápido, activó la trampa principal justo cuando la primera criatura se aproximaba a él. La red se lanzó hacia adelante con una fuerza impresionante, atrapando a varias bestias al mismo tiempo. Las criaturas gritaron mientras caían en la trampa, las cuerdas tensándose alrededor de ellas y manteniéndolas inmovilizadas. Pero aún había más que se acercaban, el número seguía creciendo. «No podemos detenernos ahora», exclamó Kron mientras disparaba nuevamente. Javier sintió como la presión aumentaba. «Sigan disparando. No podemos dejar que se escapen», gritó mientras ajustaba el dispositivo para atraer a más criaturas hacia la trampa. El sudor le empapaba la frente mientras luchaban contra el aumento de enemigos. La tensión era palpable, sabían que si fallaban ahora, sería el fin. Las criaturas estaban cada vez más cerca. El sonido de sus zancadas resonaba como un tambor en sus corazones. La lucha estaba lejos de terminar, tenían que encontrar una manera de sobrevivir juntos o enfrentarse a su destino en ese planeta hostil. La batalla por su vida continuaba,
y el verdadero desafío por delante los esperaba con los brazos abiertos. El caos reinaba en el campamento mientras Javier, Zira y Kron luchaban con todas sus fuerzas contra un número creciente de criaturas. La tensión era palpable, y cada disparo resonaba como un eco de desesperación en medio de la oscuridad. Javier sentía que el tiempo se escapaba entre sus dedos. Cada segundo que pasaban en esa lucha aumentaba el riesgo de ser superados. «¡Mantengan la concentración!», gritó Kron mientras disparaba nuevamente a una bestia que se acercaba demasiado. Su determinación era admirable, pero el miedo comenzaba a asomarse en sus ojos. Las criaturas eran numerosas y feroces, y la trampa apenas había contenido a unas pocas. «Zira, activa el sistema de alertas nuevamente. Necesitamos atraer más criaturas hacia la trampa», ordenó Javier, su voz firme a pesar del pánico que lo invadía. Zira asintió, sabiendo que el tiempo era esencial. Mientras ella manipulaba el dispositivo, Javier tomó una decisión audaz. Sabía que necesitaban un plan más agresivo. «Voy a intentar acorralar a las demás criaturas hacia la trampa. Si logro atraerlas de nuevo, tal vez podamos contenerlas», dijo, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No es seguro», respondió Zira, pero Javier ya se había lanzado hacia la dirección opuesta, atrayendo a las bestias hacia él una vez más. A medida que corría, los rugidos de las criaturas llenaban el aire, y sus ojos brillantes lo seguían como un rayo de luz en la oscuridad. Con cada paso, Javier podía sentir la presión sobre sus hombros. Sabía que debía actuar rápido o todos estarían perdidos. Kron y Zira continuaban disparando a las criaturas que se acercaban al campamento. «No podemos permitir que se acerquen más», gritó Kron, su voz llena de furia. Cada disparo que realizaba parecía ser tanto un acto de valentía como un intento desesperado por mantener el control. Mientras tanto, Javier logró atraer a varias bestias hacia él, pero el peligro se multiplicaba. «Aquí estoy», gritó, haciendo todo lo posible por mantenerse en movimiento, tratando de no ser alcanzado por las garras afiladas de las criaturas. Zira y Kron se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y decidieron apoyarlo. «Vámonos», dijo Zira mientras activaba nuevamente el sistema de alertas. El sonido ensordecedor resonó en el aire, atrayendo aún más a las criaturas hacia la línea de defensa. Cuando Javier vio que las bestias comenzaban a concentrarse en su dirección, se dio cuenta de que había llegado el momento. Con una maniobra rápida, hizo una señal para que Kron y Zira activaran la trampa. «¡Ahora!», gritó Javier, sintiendo como la adrenalina lo invadía. La trampa se desplegó una vez más, capturando a varias criaturas en su red. Los rugidos de furia resonaron en el aire, pero sabían que aún quedaban muchas más por enfrentar. «Sigan disparando. No podemos permitir que se escapen», ordenó Kron con voz autoritaria. Cada uno de ellos estaba decidido a luchar hasta el final. A medida que la batalla continuaba, Javier comenzó a notar un patrón en los movimientos de las criaturas. «Zira, mira. Tienen un punto débil en su flanco derecho. Si concentramos nuestros disparos allí, podemos debilitarlas», sugirió mientras señalaba al grupo. Zira asintió rápidamente. Kron. «Apunta hacia la derecha. Vamos a crear un frente unido», dijo, y juntos comenzaron a disparar hacia el flanco indicado por Javier. La estrategia funcionó. Varios disparos acertaron en los puntos débiles de las criaturas, haciéndolas retroceder momentáneamente. La confianza comenzó a crecer entre ellos mientras se daban cuenta de que estaban logrando algo significativo como equipo. Sin embargo, el número de monstruos seguía siendo abrumador. Nuevas criaturas emergían de la oscuridad. Cada vez que lograban derribar a una, más parecían ocupar su lugar. La lucha era constante y agotadora. Javier sintió como la fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo. «Necesitamos un descanso», exclamó entre jadeos. Pero sabía que no podían permitirse perder el ritmo. De repente, una enorme sombra se cernió sobre ellos. Era una criatura más grande que las demás, con escamas aún más oscuras y ojos brillantes que reflejaban una inteligencia aterradora. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Kron con horror. «Es mucho más fuerte. Debemos concentrarnos», gritó Zira mientras preparaba su arma para enfrentarse al nuevo desafío. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la visión de la bestia gigante. «No podemos dejar que se acerque», dijo con determinación. «Si lo hacemos, será nuestro fin». La criatura rugió con fuerza y se lanzó hacia ellos. Sin embargo, Javier recordó lo que habían aprendido juntos. Debían trabajar en equipo para sobrevivir. Kron. Zira. «Cúbranme. Voy a intentar atraerla hacia la trampa», exclamó mientras se preparaba para ejecutar su plan. «Estás loco», gritó Zira con preocupación,
pero ya era demasiado tarde. Javier estaba corriendo hacia la criatura gigante, atrayendo su atención como un faro en la oscuridad. «Aquí estoy. Ven a buscarme», gritó mientras corría lo más rápido que podía. La criatura lo siguió con furia, sus garras rasgando el suelo a su paso. «Ahora», ordenó Kron mientras Cira disparaba con precisión hacia la bestia gigante para mantenerla en movimiento. La tensión creció mientras todos esperaban ver si su plan funcionaría o si estaban condenados a enfrentarse a su destino. La batalla no había terminado, la lucha por su vida apenas comenzaba y no había lugar para el miedo. La alianza entre humano y alienígena estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Un rugido ensordecedor resonó en el aire mientras Javier corría, haciendo todo lo posible por atraer la atención de la criatura gigante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y cada paso lo acercaba más al borde del abismo. La bestia, un monstruo de escamas oscuras y ojos brillantes, lo miraba como si fuera su próxima presa. «Javier, ten cuidado», gritó Cira, su voz llena de preocupación mientras disparaba sus armas en un intento de debilitar a la criatura. Pero Javier sabía que necesitaba atraerla hacia la trampa si querían tener alguna esperanza de sobrevivir. La criatura, enfurecida por los disparos y el ruido, comenzó a seguirlo, sus enormes garras rompiendo el suelo a su paso. Javier miró hacia atrás y vio cómo Kron y Cira se mantenían firmes, disparando con precisión. Esa imagen le dio fuerzas para seguir adelante. «Atrae su atención hacia la trampa», ordenó Kron mientras disparaba una ráfaga que impactó contra la piel escamosa de la bestia. «Estamos contigo». Javier, sintiendo que el tiempo se agotaba, giró abruptamente hacia la trampa. «Aquí. Ven aquí», gritó con todas sus fuerzas. La criatura pareció dudar un momento, pero el ruido de la trampa resonó en sus oídos, y siguió avanzando hacia él. Con un último esfuerzo, Javier activó el dispositivo de alerta que habían construido. El sonido resonó en el aire, atrayendo a la bestia aún más. «Ahora. Zyra, Kron». «Es el momento», exclamó, alcanzando la trampa. La criatura se lanzó hacia él con una velocidad aterradora. Javier sintió como su corazón se detenía por un instante. «No puedo fallar», pensó mientras corría hacia el mecanismo de la trampa y lo activaba con un movimiento rápido. La red se desplegó justo cuando la criatura estaba a punto de alcanzarlo. La trampa se cerró alrededor de la bestia gigante, atrapándola con fuerza. El rugido de furia resonó en el aire mientras la criatura luchaba por liberarse, pero era demasiado tarde, habían logrado contenerla. «Lo hicimos», exclamó Cira, sintiendo una ola de alivio y triunfante. Pero la celebración fue corta, aún quedaban más criaturas merodeando en el bosque. Kron se acercó, respirando pesadamente. «Todavía no estamos a salvo. Necesitamos asegurarnos de que no haya más bestias cerca», dijo mientras observaba los alrededores con cautela. Javier se unió a ellos, sintiendo como la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándolo exhausto. «¿Qué hacemos ahora? La trampa puede contener a esta criatura, pero no sabemos cuántas más hay», preguntó, mirando a Cira con preocupación. «Debemos trabajar juntos para reforzar nuestras defensas», sugirió Cira. «Si logramos mantener a raya a las criaturas restantes, tal vez podamos completar las reparaciones de la nave». Kron asintió. «De acuerdo, pero necesitamos hacer esto rápido. No podemos permitir que otras criaturas se acerquen». Su rostro mostraba una mezcla de respeto y reconocimiento hacia Javier y Cira, habían logrado lo que parecía imposible. Mientras trabajaban juntos para reforzar el campamento, Javier sintió una conexión más fuerte con sus compañeros alienígenas. Habían enfrentado un desafío monumental y habían sobrevivido gracias a su valentía y cooperación. Con el campamento preparado para resistir un ataque, Javier decidió que era hora de hablar sobre su próximo paso. «Si logramos reparar la nave, podremos salir de este planeta», dijo, sintiendo que había una nueva esperanza en su voz. «Si logramos hacerlo», murmuró Kron, su mirada fija en la trampa que contenía a la criatura gigante. «Pero no podemos bajar la guardia». Cira se acercó a la trampa y examinó a la criatura atrapada. «Si tenemos suerte, esta será una advertencia para las demás. No somos presas fáciles», dijo con determinación. Javier sonrió al escucharla, había algo inspirador en su actitud. «Exactamente. Y si unimos nuestras fuerzas, podremos enfrentar cualquier cosa que venga». Cuando se preparaban para continuar con las reparaciones de la nave, el grupo escuchó un ruido proveniente del bosque. La tensión volvió a aumentar, los ojos de todos se centraron en la oscuridad que los rodeaba. «No estamos solos», advirtió Kron, apretando su arma y mirando a su alrededor con preocupación.
Javier sintió como su corazón se aceleraba nuevamente, y supo que tendrían que prepararse para su última batalla en ese planeta hostil. La lucha no había terminado, aún quedaba un peligro inminente acechando entre las sombras. Era hora de demostrar que habían aprendido a enfrentar sus miedos juntos y que estaban listos para lo que fuera que viniera. El sonido de pasos pesados resonó en el bosque, y el aire se volvió tenso como un arco a punto de dispararse. Javier, Cira y Kron se colocaron en formación defensiva, preparados para enfrentar lo que fuera que emergiera de la oscuridad. A medida que las sombras se movían, una multitud de criaturas comenzó a salir de entre los árboles, atraídas por el caos y el ruido de la batalla anterior. «¡Más de ellas!», gritó Cira, su voz llena de alarma. «No podemos permitir que se nos acerquen». «¡Listos!», ordenó Kron, mientras ajustaba su arma y se preparaba para disparar. Javier sentía la adrenalina fluir por sus venas, sabía que esta sería su batalla final. Las criaturas, al ver a los tres aliados, comenzaron a avanzar con ferocidad. Era un espectáculo aterrador, ojos brillantes y garras afiladas que relucían en la oscuridad. Javier y sus compañeros sabían que debían actuar rápidamente. «Javier, atrae su atención de nuevo», dijo Cira, mientras comenzaba a disparar hacia las criaturas que se acercaban. «Necesitamos separarlas». «De acuerdo», respondió Javier, tomando una respiración profunda. Con un grito decidido, comenzó a correr hacia un lado del campamento, activando nuevamente el dispositivo de alerta. El sonido resonante llenó el aire, atrayendo a las criaturas hacia él. Kron y Cira siguieron disparando con precisión, intentando controlar el flujo de bestias que se abalanzaban sobre ellos. «No te detengas, humano. Atrae todas las que puedas», gritó Kron mientras mantenía la línea defensiva. Javier siguió corriendo, sintiendo como las criaturas lo seguían como sombras voraces. Con cada paso, su confianza aumentaba. Si podían mantener a las criaturas concentradas en un solo lugar, tendrían una oportunidad real. «Ahora, a la trampa», gritó Cira mientras pulsaba un botón en el dispositivo que habían improvisado. La red del mecanismo se desplegó nuevamente en un intento de atrapar a las criaturas que se acercaban. La trampa comenzó a funcionar, varias criaturas cayeron en ella mientras continuaban avanzando. Pero aún quedaban muchas más. La lucha era feroz y agotadora, cada uno de ellos estaba al límite de sus fuerzas. «No podemos dejar que se acerquen a la nave. Debemos protegerla», exclamó Kron con determinación. Los disparos resonaban en el aire mientras mantenían a raya a las bestias. Javier sintió que la fatiga comenzaba a apoderarse de él, pero sabía que no podía rendirse. «Concentrémonos en lo que queda. No dejemos que nos superen», gritó mientras se lanzaba hacia la siguiente oleada de criaturas, disparando con todas sus fuerzas. De repente, una sombra mucho más grande apareció detrás de las criaturas más pequeñas. Era la bestia gigante que habían atrapado anteriormente, había logrado liberarse de la trampa y ahora se abalanzaba sobre ellos con toda su furia. Kron, Cira. «¡Atrás!», gritó Javier mientras trataba de mantener la calma. «Debemos dividirnos. Si logramos confundirla, tal vez podamos atraparla de nuevo». Cira y Kron asintieron, comprendiendo la urgencia de la situación. «Vamos a hacerlo», dijo Cira, su voz firme pero temblorosa. Con una estrategia rápida, comenzaron a rodear a la criatura gigante. Javier decidió tomar el papel más arriesgado, sabía que debía atraerla hacia el centro donde podrían atacarla juntos. «Aquí estoy. Ven por mí», gritó mientras corría en círculos alrededor de la bestia. La criatura rugió con furia y comenzó a seguirlo, pero no sin antes atacar a Cira y Kron, quienes aprovecharon el momento para disparar hacia los puntos débiles que habían identificado anteriormente. «Vamos. Sigue moviéndote», instó Kron mientras disparaba con precisión. La batalla se intensificó, cada golpe y cada disparo resonaban como un tambor en el aire. Javier aprovechó cada oportunidad para atraer a la criatura hacia la trampa central. «Ahora. Disparen», gritó cuando logró hacerla acercarse lo suficiente. Cira y Kron abrieron fuego al mismo tiempo, sus disparos impactando en los flancos del monstruo. La criatura retrocedió momentáneamente, pero no se detuvo. La única forma de contenerla era una última jugada arriesgada. «Debemos usar la red una vez más», exclamó Cira mientras activaba el dispositivo que habían preparado con anterioridad. «Si logramos atraparla nuevamente, podremos asegurarnos de que no cause más daño». Javier sintió que el tiempo se detenía mientras tomaba una decisión final. «Sí. Hagámoslo. Distráiganla mientras yo activo la red», gritó. Con una explosión de energía,
Javier se lanzó hacia adelante y activó el mecanismo de trampa justo cuando la criatura estaba a punto de abalanzarse sobre él. La red se lanzó con fuerza, atrapando al monstruo entre sus hilos resistentes. Un rugido ensordecedor resonó en el aire mientras la criatura luchaba por liberarse, pero esta vez era demasiado tarde. La combinación del esfuerzo conjunto había dado resultado, habían logrado contenerla una vez más. ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos!, exclamó Cira con alivio mientras observaban cómo la criatura se retorcía impotente en la trampa. Kron sonrió, sintiendo un nuevo respeto por Javier y Cira. No fue fácil, pero hemos demostrado que podemos superar cualquier obstáculo si trabajamos juntos. Javier respiró profundamente, sintiéndose más fuerte y más unido a sus compañeros alienígenas que nunca. Ahora tenemos que reparar nuestra nave y salir de aquí, dijo con una sonrisa renovada. Mientras comenzaban a trabajar juntos para reparar lo que quedaba de la Ciferis, un nuevo sentimiento llenó el aire, la esperanza. Habían enfrentado lo desconocido y habían superado sus miedos. Ahora sabían que su alianza no solo era posible, sino necesaria. Javier miró hacia el horizonte mientras el sol comenzaba a levantarse sobre el planeta inhóspito. Este es solo el comienzo, pensó para sí mismo. Habían aprendido a confiar unos en otros y juntos podrían enfrentar cualquier desafío futuro. La aventura no había terminado. Juntos explorarían nuevos mundos y construirían un futuro donde humanos y alienígenas pudieran coexistir en paz. Con esa promesa en sus corazones, comenzaron su viaje hacia lo desconocido, sabiendo que ya no eran solo un humano y unos extraterrestres, eran un equipo unido por la supervivencia y la amistad.